Bueno, buenas noches para todos. Hoy un viernes más que Dios nos permite reunirnos. De verdad que es una bendición el poderlo hacer. Y hoy la palabra es muy especial porque la palabra, de pronto el título suena como muy chistoso, muy gracioso, pero vamos a ver el por qué el título, ¿no? Hoy la palabra se llama La culpa no es de la vaca, la culpa no es de la vaca. Pronto a muchos hemos escuchado o leído ese libro que se llama La culpa es de la vaca, no la que no es, sino es de la vaca. Ese libro trata acerca de anécdotas y fábulas acerca de que siempre buscamos un culpable en todas las cosas. Siempre decimos, no, pero es que la culpa fue por tal persona. Nunca reconocemos como de pronto, sí, la culpa fue mía, ¿sí? Entonces, en la vida siempre hemos buscado culpables. Y eso viene desde Adán y Eva. Si ustedes miran la historia, leen Génesis, dice que cuando Adán pecó y Dios dijo, bueno, ¿dónde están? Entonces, bueno, apareció Adán, dijo, bueno, ¿qué pasó? O sea, Dios no les dijo, bueno, de una, ustedes hicieron esto, no, sino, bueno, cuénteme. Y él de una le echó la culpa a la mujer. Dijo, es que la mujer que tú me diste, ¿no? Y de paso como a Dios, ¿sí? Porque tú me la diste. Sí, entonces, después la mujer le echó la culpa a la serpiente, ¿no? Entonces, siempre como que buscamos, la serpiente no encontró a quien echarle la culpa, ¿no? Pero siempre estamos buscando como alguien quien echarle la culpa. ¿Mm? Vamos a ver con respecto a qué específicamente hoy quiero hablar, y es con respecto a los que ya tenemos hijos y los que ya los vamos a tener o pensamos tener un día, lo importante que es la enseñanza para nuestros hijos y después no estarle echando la culpa a Y o X persona porque mi hijo es así. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 6:5. Dice, amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, eso dice el Señor, que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y le dice a uno, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. O sea, Dios le dice a uno, cuando tú tengas hijos, te tienes que enseñar lo que yo te he enseñado a ti. O sea, tú no te puedes guardar las cosas y decir, no, cuando ellos crezcan, que decían, que el colegio les enseñe, que cuando vayan a la iglesia les enseñen. No. O sea, esa es algo, una responsabilidad como papá que el Señor nos demanda a nosotros. ¿Mm? Que les enseñemos todo lo que Él nos ha enseñado, ¿sí? Amarlo, honrarlo, lo que le agrada, todo esto. Entonces, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos cómo para el pueblo judío, sus tradiciones en todo, siempre era enseñarle a sus hijos desde pequeños el Torá, en ese tiempo era el Torá. Entonces les enseñaban la palabra, la escribían en sus casas, en todo tiempo estaban recordándoles cuando caminaban las enseñanzas que Dios había dado al pueblo de Israel, todo lo que había pasado al pueblo de Israel. Y siempre buscaban enseñarlo, o sea, enseñarlo. Y vemos que después ellos les enseñan a sus hijos y seguía así. Entonces, Dios nos enseña que debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora vemos en la actualidad cómo son los niños. ¿Sí hemos visto? ¿Alguien me puede decir cómo son los niños ahorita? En general. Hay excepciones, pero Como terribles. como terribles, ¿cierto? Caprichosos. Caprichosos, rebeldes, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un versículo muy lindo que dice Proverbios 13:24. ¿Qué dice Sandrita? Dice, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Mira esa palabra, ¿no? Es fuerte, porque a veces hay papás que dicen, no, pero es que yo corregir a mi hijo, no, porque es que se va a traumatizar, pobrecito, o sea, el psicólogo, el pediatra, X persona me dice que no, pero ¿qué me dice Dios? ¿Sí? Cuando tú no corriges a tu hijo, realmente no lo amas, no lo amas, porque cuando uno ama, tiene que corregir.
¿sí? Y corregir no quiere decir, no, que tú lo vas a agarrar, mejor dicho, a golpes, que lo vas a maltratar, no, ¿sí? Corregir, ahorita Dios nos enseña una forma muy práctica de corregir cuando son pequeñitos y que es súper, ¿sí? Pero también pues hablando se corrige a los niños y todo, no dejándolos hacer todo lo que ellos quieren, ¿sí? Porque a veces ahora el lema es, deja al niño que experimente y haga lo que él quiera. Si se quiere parar de cabeza, que se pare. Si se quiere romper las cosas de la casa, que la rompa. Está experimentando. A ver, experimentando o siendo rebelde. Entonces, tenemos que mirar bien qué es lo que Dios nos enseña para tener un buen hogar, para tener unos buenos hijos, que cuando crezcan, todo lo que nosotros sembremos en nuestros niños, eso vamos a recoger un día. Y es lo que hemos visto en la sociedad, que estamos recogiendo con los adolescentes, jóvenes que están ahorita en nuestra sociedad. ¿Mm? No son en su mayoría jóvenes que no saben ni para dónde van, que no quieren estudiar, que prefieren los vicios, que prefieren otras cosas, que tienen una vida sexual temprana, que tienen embarazos no deseados, abortos, bueno, cantidad de cosas que vemos en las noticias a diario. Entonces, eso, Dios quiere evitarnos esos problemas, ¿sí? Entonces, y nos enseña cómo hacerlo. No podemos perder la autoridad como papás, que es lo que ahorita quieren quitarnos, ¿sí? No podemos perder la autoridad como papás de corregir, de enseñar, de instruir, pero también con el ejemplo, ¿no? Porque yo no le puedo decir a mi hijo, ve, no tienes que robar, y me ve que yo me estoy trayendo cosas de la oficina que no son mías, un ejemplo. O no tienes que mentir, y me ve que por teléfono me la paso diciendo mentiras, ¿sí? Entonces, ante todo el ejemplo, nosotros tenemos que darlo como papás para nuestros hijos. Entonces, esa es la clave también. ¿Qué dice Proverbios 22:15? ¿Sí se los di? Proverbios 22:15. Ya lo buscamos. Dice, el corazón muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física lo alejará lejos de él. ¿Hasta cuál, perdón? El 15, solo el 15. Sí, entonces, Listo, entonces el corazón del muchacho siempre tiende como a ser necio o rebelde, dice en otra versión. Entonces, si nos damos cuenta siempre de una otra manera, cuando nosotros tenemos nuestros niños pequeños, los que ya hemos tenido niños, nos damos cuenta que como que siempre el niño tiende como que a eso obedecer, ¿sí? Como que uno le dice, como que no quiere obedecer, como que siempre tiende. Pero la labor de nosotros como papás es guiarlo para cambiar ese patrón, ¿no? Ese patrón de hacer lo que yo ya te dije que eso no se hace. Por decir algo, cuando hay una toma ahí uno le dice, papi, ahí no se meten los dedos porque te puede pasar la corriente, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, de pronto el niño, por su inquietud, de pronto ahí lo mete y de pronto le pasó la corriente. Sí, estoy. Pero entonces ya cuando uno lo corrige y le dice, no, mira, pues ya el niño tiene que entrar en conciencia que no se debe hacer eso, ¿cierto? Pero cuando yo le digo, bueno, listo, hágalo y si lo quiere hacer otra vez, pues vuelva y hágalo, ¿sí? O de pronto he visto niños que le pegan hasta los papás, ¿sí? Y niños pequeños, que digamos, si no les gustó algo, de una llegan y le mandan la mano y le pegan, o lo pellizcan, o lo muerden, porque lo he visto. Entonces yo digo, a ver, ¿quién es el papá y quién es el niño? O sea, y si lo dejo yo hacer esas cosas y no hay una corrección, entonces más adelante, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Si no hay un respeto hacia mí como papá, como mamá, entonces yo ya no le puedo echar la culpa después más grande. No, es que la culpa fue del colegio, la culpa fue de mi esposo porque no me dejó corregirlo, o de mi esposa porque no me dejó corregirlo, porque a veces hay enfrentamientos entre esposos, ¿no? Ay, no le vaya a correr el mío porque pobrecito se me va a traumatizar. No, hay que respetar la autoridad. Si el papá lo corrigió, listo, corríjalo. Si la mamá lo corrigió, listo, yo no me meto, corríjalo, ¿cierto? Porque eso, el niño sabe, como dice por ahí el dicho, el mico sabe en qué palo trepa. Y cuando un niño ve que el papá lo defiende o la mamá lo defiende, perdimos el año. Él tiene que ver que los dos están de acuerdo en esa corrección y que los dos le están enseñando, ¿sí? Entonces eso es súper clave también. Mateo 23, no, perdón, Proverbios 23, 13, 14, que había anotado Mateo. ¿Qué dice Proverbios 23, 13, 14? dice, no dejes
de disciplinar a tus hijos. No morirán no morirán si les das unos buenos azotes. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Mira, esa versión dice un poco más clara la que yo tengo, porque la que yo tengo, Reina Valera, dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Castígalo con vara y librará su alma del Seol, o sea, su alma del infierno, ¿sí? Entonces, mira que él dice que también la corrección, Dios enseña que la corrección física es importante, pero ahí no dice que lo cojas a golpes donde caiga, no, ahí dice con vara, y donde se corrige en la cola. O sea, y cuando tú corriges a un niño de chiquito, pues ya cuando grande no necesitas corregirlo, o sea, son los 5 primeros años, o sea, que tú corriges a un niño para determinar su forma de ser y su conducta, ¿sí? Pero si tú esperas corregirlo cuando ya tenga 10, 15 años, adolescencia, ya es muy difícil. Entonces, corrígelo en los 5 primeros años, que son de su formación, de adquirir valores, principios, todo eso que tú le enseñas en casa. Entonces, eso va a hacer que ese niño sea diferente, ¿sí? Que sea obediente. Y esa obediencia no solamente la va a manifestar con sus papás, esa obediencia la va a manifestar en su colegio, esa obediencia la va a manifestar en el lugar donde se encuentre, ¿sí? Va a respetar sus autoridades. ¿Qué jóvenes vemos ahorita? Jóvenes que no respetan a los profesores, que hasta los pegan, les matan y todo. Entonces, ¿por qué? Porque en casa no hubo un seguimiento de corrección, no hubo un seguimiento de respetar, no hubo nada de esto. Entonces, Dios nos invita a que hagamos un alto y no le echemos la culpa a los demás, porque a veces cuando de pronto nuestro hijo cae en drogas o cae en cosas como delincuencia o cosas así difíciles y buscamos culpables, ¿no? Entonces buscamos, no, es que la culpa es de Y, X. No, la culpa fue mía como mamá, como papá, porque era mi responsabilidad ante Dios de guiar a ese niño que Dios me dio, ¿cierto? Entonces, de pronto ya estamos a un punto de que ya nuestro hijo está en esto. ¿Qué tenemos que hacer como papás y autoridad? Tenemos es que doblar rodilla, ponernos a orar y pedirle al Señor, ¿cierto? Pedirle al Señor que ya lo que no hicimos antes ya no podemos resolverlo porque ya pasó el tiempo. Pero sí de aquí en adelante yo puedo hacer muchas cosas, ¿cierto? Yo puedo salvar a mi hijo que haga cosas que no. Así sea ya grande, adolescente, joven, ¿cierto? Pero si yo le sigo permitiendo a mi hijo cosas que yo sé que están mal para su vida y digo, no, pues es que ya que puedo hacer, pues dejarlo. No, yo tengo que, con la autoridad que Dios me da y con oración, hablarle. Decirle, no, hijo, eso no está bien, mira, Dios te dará las palabras, pero sé que será un cambio. Pero si nosotros permitimos a nuestros hijos que sabemos que están haciendo un pecado, o sea, que están en algo que sabemos que no está bien, entonces vamos a recibir la retribución de eso que estamos como cediendo a que ellos hagan. ¿Qué dice Proverbios 3:12? Sandrita. Dice, pues el Señor corrige a los que aman, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Entonces, mira, el Señor nos da ejemplo. Dice que Dios corrige a quienes, a los que odian, a los que no quieren, a los que ama, ¿cierto? Dios corrige como padre, nos corrige a nosotros porque nos ama. Entonces él dice, así como también un padre debe corregir a su hijo, que es su deleite. Y dice que es una honra para los padres los hijos que son obedientes, ¿no? Pero el hijo necio es ¿qué? Vergüenza. Y no se da uno cuenta. No he visto los papás qué vergüenza sienten cuando el hijo es malcriado y hace por ahí el show en un centro comercial y la pataleta, uno como que yo creo que ese papá se quiere meter debajo por allá y quién sabe dónde para que no lo vean, porque uno siente vergüenza de ver que su hijo no es obediente, que no es un buen hijo. Entonces, vamos al último versículo, Proverbios 29:17. Este versículo me pareció muy lindo. Proverbios 29:17. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Exacto. Entonces, en Reina Valera dice, corregir trae descanso y alegría. O sea, cuando tú corriges a tu hijo, trae descanso y alegría. Y no es así cuando uno ya ve a sus hijos grandes y de que ya están en la universidad, que ya están alcanzando muchos logros, que entran a trabajar, que como que se proyectan en su vida muchas cosas, como que logran muchos sueños. Entonces uno se alegra,
¿no? Uno se alegra, siente paz en su corazón, sabe que está bien donde esté, que así esté allá lejos, uno sabe que va a ser honesto, que va a ser responsable, que no va a hacer cosas indebidas, porque uno confía ya en su hijo tanto de lo que sembró cuando era niño. O sea, cuando era niño, cuando era adolescente, cuando ya era más joven, bueno. Entonces, como que uno vio todas esas etapas con ellos y dice, bueno, valió la pena la corrección, valió la pena todo lo que es los consejos, valió la pena todo el tiempo, porque es que esto es de tiempo también, ¿sí? A veces queremos que nuestros hijos sean buenos porque sí, que sean súper duros porque sí, y no, necesita tiempo, necesita dedicación como papás, un hijo necesita tiempo. ¿Sí? El tiempo que nadie más lo va a dar, solamente los papás, eso sí es clave. Bueno, para finalizar, entonces, recuerden, la culpa no es de la vaca, no, la culpa no es de tu suegra, la culpa no es de los profesores, la culpa no es del gobierno, la culpa no es de nadie más, sino la culpa, tenemos que ser responsables de que la culpa es nuestra cuando nuestros hijos están en caminos que no deben estar. Entonces, como les decía, si ya de pronto nuestros hijos están en cosas que no, orar y hablar con ellos. Si tenemos todavía hijos pequeños, corregirlos. Dios mismo lo dice, por favor. Sí, porque a veces uno dice, no, es que el pediatra me dijo, el psicólogo me dijo, no, pero ¿qué me dice Dios? Dios me dice que debo corregirlo, Dios me dice que debo instruirlo, Dios me dice que cuando niño tengo que hacerlo, si lo amo. Entonces, por favor, padres, corrijan y amen a sus hijos. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros lo hagamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor y sobre todo con la dirección de Dios. No lo hagamos con mal genio, no lo hagamos con ira, porque a veces si estamos con ira y decimos palabras que no, no. Algo que yo aprendí y lo hice con mis hijos, les doy como un ejemplo. Yo los corregía, pero yo les explicaba por qué los corregía y les decía, bueno, vamos a orar y a pedirle perdón a Papito Dios por lo que tú hiciste, ¿sí? Y ellos desde ese momento aprendieron que había un Dios que los estaba viendo, que era importante pedir perdón, que era importante reconocer los errores y ya. O sea, y hay un cambio, ¿sí? Entonces, es importante hacerlo, es importante no solamente pegarles o decirles, sino también mostrarles que hay un Dios. Y eso va a hacer que ellos siempre tengan presentes que Dios está en sus vidas y que Dios mira todo lo que ellos hacen, ¿sí? Y que al que deben agradar es a Él. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, por tu palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres el que nos instruyes, que tú eres el que nos corriges como el Padre tan hermoso que eres con nosotros. Y muchas veces, Señor, hemos visto tu corrección frente a cosas que hemos hecho mal, Señor, pero creemos, Padre, que es porque nos amas, Señor. Y así tú nos enseñas que como padres debemos corregir a nuestros hijos, Señor. Y los que todavía no tienen hijos, Señor, te pido que tú los instruyas, los guíes, Señor. Y cuando llegue ese tiempo, Señor, ellos tengan la sabiduría tuya para amar y corregir a sus hijos, Señor. Te pido, Señor, que los que ya tienen sus hijos, Señor, tú les des ese amor por sus hijos para corregirlos, para instruirles, Señor, que no tengan temor de hacerlo, Señor, que sepan que es algo que tú nos enseñas a hacer porque amas, Señor, a tus hijos, Dios. Y te pido, Padre, que aquellos que sus hijos, Señor, ya están en drogas, están en vicios, Señor, están en una vida desordenada, Señor, tú les guíes, Padre, a orar, a clamar por sus hijos, a creer que Dios puede cambiarlos, darles una vida nueva, Señor, que ellos puedan tener esas palabras sabias para hablar con ellos, Señor. Te pido, Padre, que seas tú obrando en cada persona hoy, Señor, y hablando, Señor, a nuestros corazones, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas y nos instruyes a través de la palabra, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, confiando en Dios, los esperamos el próximo viernes para que escuchen nuevamente ese mensaje especial que Dios tiene para nuestros corazones.